Clave número 11. La alquimia mental. Creaciones mentales. Hace aproximadamente 30.000 años atrás, existía en Egipto el más grande de los adeptos, a quien proclamaron maestro de maestros, y que fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegistos. Fue el fundador de la filosofía hermética y el descubridor de la alquimia mental. Sus enseñanzas constituyen los principios básicos de esta alquimia o química secreta, que toma en cuenta las propiedades cósmicas y psíquicas de la materia y que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales y no en el de los elementos materiales. La verdadera alquimia hermética usa de todos los procedimientos para fabricar supuestamente oro, como la alegoría de una enseñanza secreta. La leyenda acerca de la piedra filosofal, que convertía el plomo en oro, era solamente una alegoría referente a la filosofía hermética. El símbolo alquímico es solo un recurso, una descripción aproximada de ciertos secretos procesos que se verifican en el mundo interno de todo verdadero hermetista, una descripción alegórica del cuerpo humano como transformador de vibraciones, materia prima en conciencia, que analizamos en las claves anteriores, y como generador de vibraciones, que estudiaremos en esta clave. La alquimia ha llamado la atención en el mundo desde hace miles de años, ejerciendo una extraña fascinación en la mente del hombre ante la fantástica posibilidad de lograr convertir el plomo en oro, lo cual es posible bajo ciertas condiciones muy especiales, en virtud de que la esencia de todos los elementos que existen en el universo es una sola. El principio hermético fundamental del Kybalión afirma que todo es mente, el universo es mental. Esto significa que todo cuanto existe en el universo, todas las manifestaciones y apariencias sensibles a nuestros sentidos, que conocemos como fenómenos de la vida, energía, aire, tierra, agua, fuego, están compuestos por una energía única, que llamaremos energía-mente. Otro de los principios del Kybalión dice que todo vibra, nada está inmóvil, todo se mueve. Este principio explica que las diferencias entre las múltiples manifestaciones de todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales se debe a que esta energía-mente existe en ti una gama infinita de vibraciones, semejante a una escala musical muy extensa, con una gran cantidad de notas o de tonos. Podríamos considerar la primera nota, la más baja, como si estuviera aquí en la Tierra, y las más altas abarcando lo más recóndito del universo. Las distintas combinaciones de estos tonos de la energía-mente son los que dan origen a las diversas formas de la materia y de la energía. Todo cuanto existe en el universo es energía-mente en distinto grado, tono y combinación vibratoria. Un pensamiento, una emoción, la vida, la muerte, la inercia, los defectos, los problemas, el cuerpo físico, la materia, absolutamente todo cuanto existe es energía-mente vibrando. No se debe confundir la palabra mente con pensamiento, ya que no son sinónimos. Un pensamiento es soy yo, energía-mente en cierto grado vibratorio. La vibración del espíritu es la vibración más alta que puede existir, siendo la materia inanimada la más baja. Entre ambos polos existen infinitas modalidades vibratorias que generan todo el mundo fenomenal, el cual se va materializando a medida que las vibraciones bajan su frecuencia. Hemos usado la palabra mente solo por continuar con la tradición del Kybalión, que la eligió más bien en forma caprichosa. También a esta energía única se la conoce con el nombre de realidad substancial, energía primordial, eterna energía, esencia, el todo, espíritu, divinidad infinita, Dios y diversas otras denominaciones. Podemos afirmar entonces que nada existe en el universo que no haya nacido de un pensamiento,
una de las más altas vibraciones de la energía mente, que al bajar su frecuencia vibratoria y combinarse en cierta forma determinada, genera todo cuanto existe. Dice el Kybalion que el universo es un pensamiento sostenido en la mente infinita y viviente de Dios, en la cual nos movemos y tenemos nuestro ser. Este pensamiento es muy probable que para Dios dure 1 minuto de su vida, tiempo que para nosotros corresponde a una eternidad. Dios, el gran arquitecto del universo, creó todo cuanto existe generando vibraciones al materializarse cada uno de sus pensamientos, pero también creó a su imagen y semejanza al ser humano, capaz de generar vibraciones continuamente a través de sus propios pensamientos. A partir de ese momento, el gran arquitecto del universo pasó a ser el hombre, la raza humana en conjunto, que inconsciente e ignorante del tremendo poder creador de su pensamiento, genera en todo instante vibraciones emocionales, intelectuales e instintivas, sin control ni selección alguna. Tomemos en nuestras manos una plantita cualquiera, por ejemplo un clavel, y meditemos un instante en lo siguiente. ¿De dónde nació esta planta? ¿Se preocupó Dios especialmente cuando hizo el mundo de crear una florcita que se llamara clavel? Con toda seguridad que no fue así. Esta planta nació de un pensamiento o de un conjunto de pensamientos de personas separadas que se unieron en una afinidad vibratoria de belleza y crearon así esa flor. Esto bien pudo haber sido hace millones de años, porque la evolución de un pensamiento, desde que se genera hasta que se materializa, es, en forma natural, un proceso lentísimo. Solamente un pensamiento de belleza, de bondad o de amor podría haber creado una flor de la hermosura de un clavel. Imaginemos así, ¿qué pensamientos crearon la cicuta, los reptiles venenosos o los virus de las enfermedades? El cáncer, por ejemplo, fue un pensamiento destructivo que unió a una gran cantidad de seres humanos, de un remoto pasado en una misma tónica vibratoria de maldad y que hoy se materializa en algo similar. Después que Dios creó al hombre, nada existe en el universo que no haya nacido de la imaginación del ser humano. Si existe algo, es porque una o varias personas lo imaginaron antes, y todo cuanto está vibrando en nuestro pensamiento hoy día es lo que va a existir en el futuro de mañana. Por ejemplo, podemos aseverar que todos los argumentos de las creaciones literarias, novelas, ensayos, obras de ficción, etc., son vibraciones mentales que se desplazan en el universo, pensamientos que nacieron a la vida y por lo tanto tendrán que seguir viajando en el éter infinito hasta que un día se materialicen y se cumpla exactamente en forma concreta la trama y el argumento que ideó su autor. Vemos así que la actual raza humana en conjunto, con sus pensamientos, emociones, estados instintivos y especialmente con sus sufrimientos en forma inconsciente, es directamente responsable que en un futuro remoto, seres humanos iguales a nosotros reciban la materialización de esas vibraciones mentales que generamos continuamente en forma de algo constructivo o destructivo. Es decir, que podemos legarles la belleza de un clavel o la maldición de un cáncer, dependiendo exclusivamente de la calidad de la vibración emitida. Cada vez que el ser humano analiza el sufrimiento, lo relaciona de inmediato con conceptos como injusticia o mala suerte. Aparentemente hay cosas que están muy mal en el mundo. Sin embargo, el principio hermético de causa y efecto nos enseña que todo está exactamente como debe estar. Esto no significa que el mundo ante nuestro criterio lógico está bien, sino simplemente que está como debe estar. Por ejemplo, una persona sufre un accidente repentino y fallece, no porque esto está bien,
sino sencillamente porque así debía ser. Aquello es solo el efecto o consecuencia de determinadas causas que se pusieron en movimiento como producto de algo natural que está encuadrado dentro del plan cósmico que dirige el gran arquitecto del universo. Si logramos entender que cada cosa tiene su porqué bien definido y que todo está dentro del plan universal de Dios, lograremos de inmediato una concepción diferente del sufrimiento, el cual cumple el papel más importante en nuestra evolución espiritual, puesto que detrás de cada sufrimiento siempre se esconde una profunda lección que es necesario aprovechar. Sufrimiento glorioso. Solamente si la persona logra hacer de la vida una maestra, podrá convertirse en alquimista. Esta es la única práctica auténtica que existe para el hermetismo. El estudiante se convierte en alquimista en el mismo instante en que se hace consciente de la materia prima, es decir, cuando aplica la alquimia hermética en el continuo enfrentamiento con la inercia, los defectos y los problemas y conflictos inherentes a la lucha por la vida. Es en la escuela de la vida únicamente donde es posible llevar a la práctica la sabiduría de Hermes Trismegistos. No es posible pretender ser alquimista huyendo de la vida, de las tentaciones, de las pasiones, de los problemas propios de existir, del roce con otras personas, de las responsabilidades, del amor, de la lucha por la competencia y, por último, de sí mismo, del enfrentamiento con la parte animal que se resistirá tenazmente a cualquier transformación. Alquimia significa cambios, transformaciones, sublimación, transmutación de energías groseras en otras sutiles que provocaran gradualmente una verdadera mutación, capaz de transformar a un ser humano en otro absolutamente distinto. Esta mutación no se refiere a un cambio en la forma de ser o en el aspecto físico, sino a la parte esencial más profunda de cada alquimista. El ser humano, en verdad, rara vez logra cambiar su estructura básica, personalidad o programa que se apoderó de su mundo interno y de la dirección de su vida, en forma muy sutil a través del tiempo. Generalmente, lo básico del individuo se mantiene igual durante toda su vida, y los cambios que llega a experimentar son solo en apariencia. De esta forma, jamás logra penetrar a lo profundo de su mundo interno y sus problemas, conflictos, debilidades, fallas, defectos, etc. se mantienen exactamente iguales a medida que pasa el tiempo. Solamente podrá cambiar su estructura básica si logra trascender la propia lógica y convertirse en un individuo desprogramado. Evolución espiritual es sinónimo de alquimia mental, y esto significa cambiar no en la forma, sino en lo más profundo de la persona, donde reside su estructura básica. Imaginen, por ejemplo, una mesa pintada de rojo, que nosotros raspamos y lijamos convenientemente, y luego la barnizamos con laca de color caoba. La mesa lógicamente cambió, pero solo en apariencia. Su estructura básica de mesa sigue siendo la misma, aunque ahora de otro color. Exactamente igual pasa con el Homo sapiens. Sus cambios se realizan solo a nivel superficial, sin posibilidad así de una real evolución. La alquimia hermética no persigue esa clase de cambios, sino transformaciones que llegan incluso a nivel genético, transmutando al Homo sapiens en un ser humano superior, totalmente diferente. Los antiguos alquimistas se referían a esta mutación que es posible producir en el Homo sapiens, en la alegoría de la transformación de metales viles en metales nobles. Lograr transmutar el plomo en oro significa alterar la estructura básica del plomo, cambiando su número atómico y su estructura molecular. El plomo se transforma materia y mente en otro metal superior, y esta mutación
simbolizaba el verdadero significado de evolucionar, que algunos confunden con aprender ciertas técnicas o acumular grandes cantidades de información esotérica. ¿Cómo puede el hermetista cambiar su estructura básica, personalidad o programa y evolucionar realmente? La única forma de hacerlo consiste en fundir la programación, porque si nosotros queremos actuar en la estructura básica, necesitamos transformar aquello en otra cosa. En los tratados de alquimia siempre se dice que el plomo debe calentarse en el crisol hasta que llegue al punto de fusión antes de iniciarse la transmutación en oro. Lo primero que necesitamos entonces simbólicamente es el crisol y el fuego, y dentro del crisol el sujeto mismo. El crisol simboliza la vida, el destino en el cual se mueve día a día, y el fuego está representado por el enfrentamiento con la materia prima. ¿Cómo se llega a la temperatura de fusión? Precisamente enfrentando la inercia, las pasiones, las tentaciones, los problemas, las situaciones conflictivas, los ataques, es decir, todo aquello que en un momento dado puede provocar un sufrimiento. Si una persona no alcanza la temperatura de fusión, no existe posibilidad alguna de cambio en su estructura básica y se convertirá así en otra mesa, de color caoba ahora, pero siempre una mesa. Si la vida de una persona es una taza de leche, no está evolucionando. No hay alquimia sin fuego, ni es posible llegar al punto de fusión sin enfrentar el dolor. No es posible llegar a la temperatura de fusión sin una dosis de sufrimiento. Y solamente a esa temperatura es posible derretir la programación a fin de sublimar los metales viles y lograr purificarnos. Las palabras del padre de la alquimia, Hermes Trismegistos, en la tabla esmeraldina, dicen en una de sus sentencias: «Aprended a separar lo sutil de lo grosero», para referirse precisamente a este proceso de la sublimación, que consiste en separar lo esencial de lo superficial, lo humano de lo bestial, la verdad de la mentira, y lo consciente de io mecánico, hasta que todo lo espiritual superior logre desprenderse de la influencia corrupta que hemos recibido de la vida misma, de la sociedad y del alma colectiva animal de la especie Homo sapiens. Es importante aquí hacer notar que existe un sufrimiento verdadero, que si el hermetista sabe interpretar, lo conducirá a la sublimación, y un sufrimiento faízo, que en ningún caso puede sublimarse y se pierde inútilmente. Dijimos en la clave número 4 que el ser humano acostumbra a llamar sufrimiento a la resistencia de su parte animal a ser educada y controlada por el látigo de un domador, el individuo mismo. Los conflictos internos, los complejos, las emociones mecánicas y todos esos problemas que puede tener una persona son algo antinatural que se corresponde con los estados pasionales de la bestia. Es necesario desprenderse de estos falsos sufrimientos, que nunca son provocados por circunstancias naturales, sino que autoprovocados por el mismo individuo y a los cuales el ser humano vive tan apegado porque alimentan muchas veces sus ambiciones desmedidas en forma neurótica y compulsiva, y llenan así en forma artificial sus vacías existencias. En estas circunstancias, una persona puede sufrir mucho y no aprender nada de una experiencia negativa, porque como sus emociones mecánicas, éstas siguen funcionando por su cuenta y permanecen iguales. ¿Qué sacaría, por ejemplo, una computadora con sufrir? Absolutamente nada, porque es algo mecánico que está programado. Los maestros sufis graficaban esta característica trascendental del ser humano de estar dispuesto a desprenderse de cualquier cosa, menos de ciertos sufrimientos, narrando a sus discípulos la siguiente anécdota. En cierta región al norte de África existe una zona con bosques enormes, en los cuales habitan por millares cierta raza de pequeños monos,
cuya carne es muy apetecida por los lugareños. Se organizan así pequeñas expediciones para cazarlos, puesto que es necesario adentrarse a los lugares más profundos y recónditos de los bosques donde se encuentran los monos. Una vez instalados en el lugar preciso, los africanos usan de una treta muy especial y al mismo tiempo totalmente efectiva para cazarlos. Colocan diseminados en el suelo una gran cantidad de cocos que previamente han vaciado a través de un orificio circular y que aseguran atándolos a pequeñas estacas de madera clavadas en el suelo. Cada coco contiene en su interior una fruta silvestre de la región, parecida a la cereza, que es muy escasa y al mismo tiempo muy apetecida por esta raza de monos. La trampa está lista y los cazadores proceden a continuación a esconderse en los alrededores. Cuando los monos se percatan de que están solos nuevamente, bajan de los árboles en grandes cantidades, peleando entre ellos por apoderarse de una cereza. Cada mono introduce la mano por el pequeño orificio circular del coco y la cierra una vez que agarra la cereza, pero no puede entonces retirar el puño sujetando la cereza, ya que este es más grande que la dimensión del agujero del coco. Los monos tienen inteligencia para meter la mano en el coco y apoderarse de la cereza, pero no para soltarla al sentirse presos. De esta forma, se quejan emitiendo ruidosos chillidos que indican a los hombres que la trampa funcionó. Los cazadores se acercan y los monos tratan de huir, pero como tienen la mano presa en el interior del coco y no están dispuestos a soltar la cereza por ningún motivo, caen en poder del cazador. Este los agarra, les da un golpe con una varilla en el codo y el mono suelta la cereza. Se apodera así del mono y conservan intacto el coco y la cereza para seguir la cacería. En la vida de muchos seres humanos pasa exactamente igual, acotaban los maestros sufis. Están dispuestos muchas veces a perder la vida antes que a soltar la cereza que en esos instantes tienen agarrada en la mano, es decir, que están dispuestos a cualquier cosa, menos a desprenderse de ciertos sufrimientos. ¿Cuántos sufrimientos en nuestra vida se terminarían de inmediato si fuéramos capaces ahora mismo de abrir la mano y soltar la cereza? Quizás ese sufrimiento que arrastramos desde hace tanto tiempo relacionado con la pareja, con un hijo, con nuestro trabajo, con un amigo, etc., se resolvería en un segundo si fuéramos capaces de enfocar el asunto de manera distinta, de cambiar la actitud interna ante esa situación, de tomar cierta decisión con valentía, de esforzarnos por comprender a la otra persona, es decir, de abrir la mano y soltar la cereza que tosudamente tratamos de retener aún a riesgo de la propia vida. Ese problema terrible que usted enfrenta en este momento no se resolverá abriendo la mano y soltando la cereza. El sufrimiento verídico es muy diferente a esto que acabamos de exponer, ya que sobreviene de manera natural por los obstáculos y problemas penosos que la persona pudiera enfrentar en un momento dado. Aquí aparecen dos posibilidades ante el mismo sufrimiento: que no sepa interpretarlo y aprenda muy poco de esa experiencia, o que la persona sea un hermetista y sublime aquello y se purifique. En el primer caso, la persona no logra interpretar el sufrimiento, especialmente cuando priman en su mundo interno la vanidad, el orgullo, la prepotencia y el egoísmo. El individuo sufre así lleno de soberbia y procura culpar a los demás de su padecimiento. Culpa a Dios, al mundo, al destino, a su mala suerte, a su padre, a su esposa, a un hermano, a un hijo, etc., sin percatarse de que el origen de su sufrimiento está en su propia persona. Este tipo de sufrimiento solo perjudica, destruye y denigra, porque el sujeto, al no saber interpretar lo que está ocurriendo, se apoya solamente en sus impulsos animales,
que lo llevan a debatirse en un infierno de desesperación. Lo llamamos sufrimiento estéril, porque el individuo aprovecha, en el mejor de los casos, no más de un 10%. En el segundo caso, el hermetista logra interpretar aquello que le está ocurriendo y comprende por qué está sufriendo. Se da cuenta así de que esa experiencia es constructiva, cómo ese padecimiento lo está elevando y sublimando. Por otro lado, está consciente de que ese acontecimiento, a pesar de que hiere su vanidad y su autoestima, al tiempo que perjudica su existencia material y su comodidad al remecerlo y conmoverlo, colocándolo en condiciones físicas difíciles, en lo espiritual lo está purificando cada vez más. Comprende, por último, profundamente, que todo ese dolor tiene un propósito muy elevado de purificación y superación evolutiva, y llega así un instante en que aquel sufrimiento deja de ser tenebroso, pierde su aspecto temible, y el hermetista enfrenta la experiencia mágica del sufrimiento glorioso, es decir, de no sufrir con el sufrimiento. Todo hermetista debe aprender el arte de sufrir sin sufrir, es decir, de experimentar todo aquello que hace sufrir a la gente, pero al mismo tiempo ser consciente de lo que sucede, comprender profundamente por qué está sufriendo y cómo a través de esa experiencia dolorosa se está purificando. Jamás debemos temerle al sufrimiento glorioso que se origina al hacernos conscientes de lo que pasa. Solo debemos temer el sufrimiento estéril que no aporta nada y embrutece al ser humano. La gente piensa que el sufrimiento está afuera, en el mundo que lo rodea, y dice entonces, yo sufro porque me pasó tal cosa, o sufro porque fulano de tal me trató mal, o sufro porque me falta dinero, etc. Sin embargo, eso no es cierto, sino la más acabada de las mentiras, ya que el sufrimiento no está afuera, sino dentro de nosotros, en el propio mundo interno, y el sujeto sufre exclusivamente por su reacción ante aquellos acontecimientos, debido al enfoque dramático que en un momento dado les dio. Si la persona no comprende que el sufrimiento está dentro de él mismo, y culpa al externo, a otras personas, a ciertas circunstancias, etc., se saca así la responsabilidad de encima y no va a luchar por poner en descubierto el mecanismo de lo que está ocurriendo, única posibilidad de manejar aquello sin que nos amargue, nos envenene y termine pudriéndonos inevitablemente. El sufrimiento es ley de la vida, ya que no es posible llegar a la verdadera perfección espiritual sin una dosis de dolor. Por lo tanto, no debe ser mirado como un enemigo, sino como un aliado que tiene el poder de conducirnos a las metas que perseguimos. El hermetista sabe muy bien que en algún momento de su vida tiene que sufrir, algún día tiene que enfermarse, pasar por situaciones caóticas, ser defraudado, enfrentar la muerte, etc. Que todo esto es inevitable y por lo tanto nada saca con preocuparse demasiado. Al contrario, más le vale no tomar la vida tan en serio y aprender en medio de un sufrimiento a lograr esa semisonrisa que pintó Leonardo da Vinci en la Mona Lisa, que expresa esto mismo que exponemos ahora, sonrisa un tanto socarrona del individuo que aprendió inclusive a reírse un poco de sí mismo. Es la actitud que el señor Gurdjieff tuvo en su lecho de muerte, cuando viéndose a punto de expirar, se permitió un último chiste en relación a su enseñanza. En menudo lío os he dejado, les dijo a los discípulos que lo acompañaban, para hacerles notar en tono festivo el problema que se les iba a originar con su desaparecimiento. Este, y no otro, es el verdadero arte de vivir. Si la persona no logra aprenderlo hasta llegar a dominarlo profundamente, nunca va a ser feliz. Siempre va a estar resentido, descontento, reclamando contra el destino y sufriendo en forma estéril,
sin captar la lección que la maestra vida trata de enseñarle una y otra vez. H.P. Blavatsky, en su obra Ocultismo Práctico, dice en el prefacio: «La tristeza no es un mal. No os quejéis, porque los que os parecen sufrimientos y obstáculos suelen ser en realidad los misteriosos esfuerzos de la naturaleza para ayudarnos en vuestra obra si sabéis aprovecharlos. Considerad todas las circunstancias con la gratitud de un discípulo. Toda queja es una rebelión contra la ley de progreso. Lo que hay que evitar es el dolor que todavía no ha sobrevenido. El pasado no puede mudarse ni enmendarse. Lo perteneciente a las experiencias presentes no puede ni debe evitarse. Pero sí han de evitarse las preocupaciones sobre imaginarias desgracias o los temores acerca del porvenir, así como todo impulso o acción que puede causar presente o futuro dolor a nosotros o a los demás». Vimos recién que todo cuanto existe en el universo está compuesto por una energía única, en distinto grado, tono y combinación vibratoria, un pensamiento, una emoción, un sufrimiento. Absolutamente todo es energía-mente, vibrando. También expusimos que el sufrimiento está siempre dentro del individuo, manifestándose como algo negativo que afecta y trastoma su mundo interno al polarizarlo compulsivamente en una vibración de dolor, tristeza, melancolía, temor, angustia, destrucción, caos y muerte. Muchas veces en la historia del mundo, un ser humano ha llegado al suicidio al ser arrastrado por una vibración negativa de dolor que no pudo controlar en un momento dado. El arte alquímico consiste precisamente en llegar a controlar, ordenar, mandar y dominar las propias vibraciones. Esta es la verdadera transmutación mental o arte de cambiar y manejar la polaridad. Transmutación mental. El hermetista debe especializarse en el arte de la transmutación mental o transformación de la materia prima, cambiando la polaridad de la inercia, de los defectos y de cualquier situación negativa que debe enfrentar en su vida. Debe aprender a aplicar la alquimia hermética a 3 situaciones concretas, a fin de modificarlas de una manera determinada. Este proceso es algo absolutamente factible y real, y exige del individuo un gran esfuerzo psíquico a fin de lograr la concentración necesaria para no dejarse arrastrar emocionalmente al enfrentar una situación negativa. Solamente polarizándose en el yo volitivo, el hermetista puede manejar este transformador y generador de vibraciones que es su cuerpo físico. Similar a un instrumento electrónico, es posible usar nuestro cuerpo para cambiar ciertas vibraciones o producir otras. El poderosísimo esfuerzo de voluntad que debe realizar el individuo para elevarse hasta su yo volitivo lleva al cuerpo a niveles vibratorios totalmente distintos, lo que hace posible dominar la polaridad de aquella situación negativa que enfrentamos. ¿Cómo se cambia la polaridad de una situación negativa? Expondremos a continuación una técnica precisa compuesta por 5 pasos fundamentales. El primer paso consiste en sobreponerse, en no quebrarse emocionalmente en el preciso instante en que aparece el acontecimiento negativo, no dándole ninguna interpretación antojadiza. La primera actitud con que se enfrenta un problema es como el horóscopo de lo que va a suceder. Si el problema lo asusta, lo irrita, lo preocupa de más, sí, lo pone pesimista y negativo y termina angustiándolo, no va a lograr pensar, recapacitar y darse cuenta de que está pasando. El segundo paso consiste precisamente en darse cuenta, en tomar conciencia exactamente de qué nos pasa en ese instante. ¿Estamos acaso enfrentando una tragedia? El problema siempre tenderá a presentarse ante nosotros en forma temible, como un horripilante dragón que quiere devorarnos. Sin embargo,
es tan solo materia prima, una energía, una fuerza, que si sabemos manejar se convertirá en el vehículo que nos conducirá a donde nosotros queramos ir. El tercer paso consiste en realizar un verdadero superesfuerzo en nuestro mundo psíquico, para producir el desdoblamiento hermético y polarizarnos así en el yo volitivo. Las técnicas para realizar esta gimnasia mental en nuestro mundo psíquico se expusieron acabadamente en la clave número 9, el yo volitivo. El cuarto paso se aplica luego de polarizarnos totalmente en el yo volitivo, sintiendo en ese instante la grandeza, la armonía y la fuerza de contactarnos efectivamente con el poder. Aplicaremos a continuación la técnica de no combatir, de no luchar con ese problema, sino todo lo contrario, ignorarlo, borrarlo de nuestras percepciones, cerrarnos imaginativa y emocionalmente a su influencia y por último desconectarnos mentalmente del problema. Todo esto se refiere a una nueva actitud interna ante el problema, ya que física y materialmente se debe continuar luchando y combatiendo como siempre. Antes de exponer el quinto y último paso, el más importante de todos, ya que se refiere a la transmutación mental misma, analizaremos algunos conceptos relacionados con el principio de polaridad. Lograr no quebrarse emocionalmente en el preciso instante en que aparece el problema permite darse cuenta que aquello no es una tragedia, es solo una energía que podemos aprovechar para realizar un superesfuerzo que permita polarizarnos convenientemente en nuestro yo volitivo y desde allí borrar el problema. El principio de polaridad del Kybalión afirma que todos los fenómenos que existen en el universo son dobles y de naturaleza idéntica, siendo la diferencia entre ambos polos simple cuestión de grados de intensidad y modalidad vibratoria. Positivo y negativo, bueno y malo, por ejemplo, son solamente los dos extremos de una misma cosa, con innumerables gradaciones entre ambos. No podemos entonces interpretar y calificar en forma terminante como malo ningún problema o situación aparentemente caótica que debamos enfrentar en un instante dado. Bueno y malo no son cosas absolutas, puesto que a un extremo lo llamamos bueno y al otro extremo lo llamamos malo. Un acontecimiento puede ser así malo, comparado con el que lo sigue en graduación superior, pero al mismo tiempo será bueno comparado con uno que aparezca en la escala inferior. Cualquiera sea la situación que debamos enfrentar, pertenece a un punto X de esta escala graduada en la cual un extremo marca éxito y el otro fracaso en aquello que involucre el problema específico. Una vez comprendidos estos alcances sobre el principio de polaridad, el hermetista está pronto a transmutar esa situación negativa con su poder mental, cambiando la vibración del problema de grado en grado hasta el polo positivo. Polarizado totalmente en su yo volitivo, procederá a concentrar su atención y su emoción en el polo positivo de aquello que quiere cambiar, y las vibraciones cambiarán gradualmente, recorriendo la escala, hasta polarizarlo totalmente en aquello que escogió. En otras palabras, consiste en polarizarse convenientemente en el yo volitivo y desde allí reproducir en su modalidad e intensidad vibratoria un estado psíquico y emocional de euforia y exaltación positiva. A continuación se fija el pensamiento y la emoción en ese estado interno y se polariza al yo volitivo en aquel polo de la escala vibratoria. Lograr polarizar la mente en el polo preciso equivale a dominar, mandar, ordenar y controlar nuestros pensamientos y emociones, lo que constituye el único y verdadero dominio de sí mismo.
Apoyados en el principio de polaridad, podemos afirmar que no existen problemas pequeños y problemas grandes, sino que la magnitud del problema depende exclusivamente de la actitud interna con que sea enfrentado. Para nosotros, por ejemplo, puede ser muy evidente que la magnitud del problema de cierta persona está muy lejos de ser la tragedia terrible que nos presenta. Esto sucede porque, como no estamos viviendo esa situación, podemos fácilmente no identificarnos con lo negativo y situarnos fuera del problema, con lo cual conseguimos verlo objetivamente en su verdadera dimensión. Sin embargo, si tratamos de explicarle a esa persona lo que hemos descubierto, generalmente nos llevaremos la sorpresa de que no quiere entender y ni siquiera escucha nuestros argumentos. Se va a defender por todos los medios tratando de convencernos de que realmente su problema tiene la magnitud que asegura, y por ningún motivo está dispuesto a transigir en que se achique ni 1 milímetro. Todo lo contrario, va a rebatir nuestros argumentos, descalificándonos seguidamente, porque nosotros jamás habríamos enfrentado una situación tan tremenda, y tratando de convencernos de que el problema no tiene salida alguna. Es decir, que mientras nosotros tratamos de encontrar una solución a su problema, él hace de abogado del diablo para evitar que lo salvemos. El sujeto echa mano así de todos sus recursos a fin de mantener el problema para que no se lo quiten por ningún motivo, lo que da origen precisamente al falso sufrimiento, del cual hablábamos en páginas anteriores. El ser humano no quiere desprenderse de sus falsos sufrimientos, porque esto le produce un placer masoquista. Lo que sucede en realidad es que él eligió sufrir, no desde la parte consciente de su psiquis, sino de la parte subconsciente. El cerebro, la inteligencia, la psiquis del ser humano está dividida en dos grandes compartimentos, consciente y subconsciente. El sujeto que elige sufrir desde su parte subconsciente jamás se confesara a sí mismo que él mismo eligió aquello, porque sería reconocer que es un masoquista y un estúpido por haber elegido el dolor en vez de la felicidad. Sin embargo, paradójicamente, necesita contárselo a alguien, y así ese individuo que sufre en estas condiciones siempre va a andar buscando a otra persona que lo ayude. Cuando llega a encontrarla, sea este un amigo o un psicólogo, en vez de abrirse el sujeto, se cierra y lucha por su problema, porque no se lo quiten y mantenerlo a toda costa. En la próxima clave, el subconsciente, profundizaremos adecuadamente estas extrañas conductas del ser humano, provenientes de fuerzas poderosísimas a las cuales no tiene acceso consciente y voluntario.